Hay una duda bastante frecuente en los estudiantes de español. Algunos me preguntan, Mili, ¿por qué algunos verbos tienen me, te, se, le, etcétera? Y claro, tú estás ahí aprendiendo español con los verbos normalitos. De pronto aparecen expresiones como me voy o se queda, nos vemos o también se cayó. Y dices, pero ¿qué es esto? ¿Por qué de repente estos verbos se conjugan diferente? Así que hoy te voy a mostrar un poco más sobre los verbos pronominales. No te preocupes que estos verbos no están aquí para complicarnos la vida. Al contrario, nos pueden ayudar a expresar reflexión, emoción, cambio, intención o también participación personal en una acción. Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como siempre en estos videos te enseño el español real. Y como mencioné antes, hoy vamos a hablar sobre los verbos pronominales. ¿Qué son estos verbos? ¿Por qué existen? ¿Cuándo los usamos? ¿Cómo cambian de significado? ¿Y cómo podemos empezar a utilizarlos sin miedo? Como siempre, al final de este video tendremos un ejercicio para poner a prueba lo que has aprendido en este video. Así que si están listos, empecemos. Primer punto, tenemos que saber qué es un verbo pronominal. ¿De dónde crees que viene la palabra pronominal? Exacto, viene de pronombre. Entonces, un verbo pronominal es un verbo que utiliza un pronombre reflexivo, como son me, te, se, nos, os y se. Pero algo curioso aquí es que no siempre significa a mí mismo. A veces sí, pero otras no. Hay diferentes formas de utilizarlo. El pronombre puede significar, por ejemplo, una reflexión, el caso de los verbos reflexivos, que sí es la acción a mí mismo. Puede ser también una acción recíproca. Esto quiere decir una acción compartida. Puede ser una emoción o un cambio interno. También una transformación o un proceso que está fuera de tu control. Puede ser una intención personal o también simplemente parte del significado del verbo. Así que cuando veas estos pronombres me, te, se, no solo pienses en la gramática, sino también en la implicación personal. Ahora sí, veamos diferentes situaciones y tipos donde podemos aplicar verbos pronominales. Empezando por los más famosos, los verbos reflexivos. El verbo reflexivo es la acción que vuelve a ti. Podemos decir que es como un reflejo en el espejo. Cuando dices me peino o me lavo la cara, ¿quién recibe la acción? Tú mismo. ¿Quién hace la acción? También tú. Así que estos son mucho más fáciles de poner en práctica. El sujeto recibe la acción sobre sí mismo. Me baño, te peinas, él se lava las manos y aquí el pronombre tiene un sentido mucho más literal. Si digo tú te bañas, a ti, tú te vistes, a ti. Pero incluso aquí también existe emoción. Por ejemplo, cuando dices me cuido, no es solo una acción, es una actitud hacia ti mismo. Por ejemplo, me estoy cuidando más o este año quiero cuidarme mejor. Así que como ves, los reflexivos también crean una conexión emocional. Ahora hablemos de otros verbos. Veamos los verbos recíprocos, cuando la acción es compartida. Al ser una acción compartida, necesitamos un mínimo de 2 personas. Por ejemplo, nos abrazamos. Necesitas otra persona para realizar ese abrazo. También ellos se saludan. Nos vemos mañana o nos escribimos. Aquí el pronombre significa una
interacción con un otro. Si digo, por ejemplo, nos vemos mucho, significa que alguien está quedando o viendo a otra persona por una cantidad de tiempo larga. Pero decir nos vemos es una clásica despedida, como nos vemos pronto. Cuando dices nos vemos, no significa que literalmente se están viendo cara a cara, sino que es más algo como queda pendiente para una próxima vez. Y ahora sí, vamos a ver verbos pronominales de verdad. Estos pueden ser los más confusos, así que hay que prestar atención. Aquí el pronombre ya no está señalando una acción reflexiva ni recíproca, simplemente es parte del verbo. Tienes que tener en cuenta que si no llevan el pronombre, el significado cambia completamente. Veamos estos ejemplos. Tenemos ir o irse. Ir, por ejemplo, es un movimiento neutral. Voy a la tienda. Irse significa abandonar un lugar, marcharse. Ya me voy. En resumen, ir te dice dónde. Irse te dice de dónde te estás retirando. Es como el cierre de un ciclo. Por ejemplo, bueno chicos, me voy. Esto es adiós, gracias, voy a cambiar de ambiente. Otro ejemplo de verbo aquí, uno de mis favoritos, es quedar y quedarse. Tenemos un video donde podemos ver todos los usos del verbo quedar, ya que tiene diferentes. Pero aquí te lo resumo un poco. Quedar puede significar acordar. Quedamos mañana. También podemos estar hablando del resultado de algo. Quedó bonito. Y quedar también significa sobrar. Por ejemplo, quedan solo 2 entradas. Ahora hablemos de quedarse. Quedarse es permanecer en un lugar, no moverse. Me quedo en casa o nos quedamos conversando. El pronombre fija la acción en ti. Es mucho más emocional. Es como estar diciendo, esta es mi decisión. ¿Y has escuchado sobre sentir y sentirse? Sentir significa percibir algo. Por ejemplo, siento un ruido o siento frío. Sentirse es hablar de un estado emocional o físico. Me siento feliz. Él se siente mal. Aquí tu emoción vive dentro del pronombre. Aquí otra comparación. Hablamos de llegar y llegarse. Llegarse es un poco más usado en América Latina. Llegar es arribar a un lugar físicamente. Por ejemplo, llegué temprano. Con llegarse hay una diferencia. Acá le ponemos un toque más latino. Se vuelve una acción con intención, cercanía o incluso sorpresa. Por ejemplo, cuando descubrimos algo que no supimos, algo que nos enteramos de forma inesperada. Puedes decir, me llegué a enterar de lo que pasó. Es equivalente a decir, terminé enterándome. También tenemos dormir versus dormirse. Dormir es una acción consciente. Lo haces de voluntad. Por ejemplo, hoy dormí 8 horas. Dormirse, sin embargo, es un momento de cambio. Por ejemplo, me dormí viendo Netflix. Quizás no era lo que pensabas hacer, pero sucedió. Es ese momento involuntario donde pierdes conciencia. También tenemos caer versus caerse. Caer es una caída extrema y observada. Por ejemplo, la manzana cayó del árbol. Caerse es cuando pierdes el control, el equilibrio. Me caí en la calle o la silla se cayó. Cuando aplicamos el pronombre significa algo más como un accidente o vulnerabilidad. Hasta aquí hemos visto algunas formas de utilizar los verbos pronominales,
Pero antes de continuar, quiero hacerte una súper recomendación. Si entras a nuestra página burbujadelespañol.com, vas a poder suscribirte a nuestro newsletter, donde tendrás grandes beneficios, como por ejemplo, recibir semanalmente un texto en español. Y no solo eso, también incluirá gramática, vocabulario y un PDF con ejercicios para poner en práctica tu lectura y así seguir practicando tu español desde casa. No lo olvides, ingresa a burbujadelespañol.com y suscríbete a nuestro newsletter. Lleva tu español a otro nivel. Ahora sí, continuamos con el video. Te voy a mostrar otros verbos que cambian su significado solo con el pronombre. Vamos a ver el caso de acordar. Acordar es decidir. Por ejemplo, acordamos el precio. Pero si digo acordarse, no estamos hablando de quedar en algo. Estamos hablando de recordar. Puedo decir, me acuerdo de ti. Lo mismo sucede con fijar. Fijar es establecer. Por ejemplo, fijamos una fecha. Pero fijarse es prestar atención. ¿Te fijaste en eso? Tenemos el caso de negar, que es básicamente decir que no. Niego lo ocurrido. Pero también existe negarse. Esto es rechazar algo personalmente. Me niego a hacer eso. Y dos de los más comunes, parecer, parecerse. Parecer es tener aspecto. Por ejemplo, pareces cansado. Parecerse es tener similitud. Por ejemplo, te pareces a tu mamá. Ahora viene lo más importante. Profe, ¿cómo puedo saber si utilizar la forma pronominal o no? Te lo voy a decir con 3 preguntas simples para que no te estreses. Primera pregunta, ¿la acción vuelve a la persona? Entonces, un reflexivo. Me baño. 2. La acción ocurre entre 2 personas. Entonces, recíproco. Nos abrazamos. Y tercera pregunta. El verbo cambia el sentido con solo el pronombre. Entonces, memoriza ambas versiones porque son distintos. Dormir, dormirse. Si tus respuestas a estas preguntas son no lo sé, entonces usa el que suene más natural para ti. Poco a poco tu oído se va a acostumbrar y vas a aprender solo cuál sería la correcta. Ahora sí, a poner a prueba tus conocimientos con estos ejercicios. Vamos a completar algunas oraciones dependiendo de si usamos un verbo pronominal o uno normalito. Vamos con la primera oración. Aquí dice mañana a la playa. Las opciones son me voy, B, voy, C, voy a irme. Correcto. Aquí lo mejor sería mañana voy a la playa. Simple. Si decimos me voy a la playa, también podría ser correcto. Pero es como decir me marcho en dirección a la playa. Un poco más narrativo, más de libro. Veamos la segunda oración. Aquí dice anoche viendo la tele. Opción A, dormí. B, me dormí. C, duermo. Correcto. Aquí sería anoche me dormí viendo tele. No parece algo voluntario porque estabas viendo tele. Veamos la siguiente oración. Dice, espacio, de enviar el correo. Las opciones A, acuerdas. B, recordas. C, te acuerdas. Muy bien, aquí sería, ¿te acuerdas de enviar el correo? Recuerda que acordar sin pronombre es quedar en algo, no significa hacer memoria. Muy buen trabajo con estos ejercicios y con la clase de hoy en general.
Los verbos pronominales pueden parecer un poco complicados, pero si tratamos de entenderlos de este lado más emocional, de un lado de cambio o desde la acción personal, tiene mucho más sentido. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte aquí en YouTube a nuestro canal. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. O, si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, puedes buscar en nuestra página web burbujadelespañol.com un test totalmente gratuito y así asegurarte en qué nivel estás. Y de paso, puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir contenido semanal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.